Este día el Banco Central estuvo celebrando 72 años de su creación. La creación del Banco Central hace 72 años, que también implicó la creación de la moneda dominicana, porque la moneda nacional, porque nosotros no teníamos moneda nacional. Y aunque fue en una coyuntura donde quien estaba gobernando era el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, bueno, algunos se lo presentan como un logro de la gestión dictatorial, pero otros quieren restarle mérito a eso por el hecho de que el dictador todo lo hacía para su propia conveniencia, pero sea por lo que sea, de todas maneras, el Banco Central representa una institución que le permite a la República Dominicana tener lo que se conoce como autonomía económica. La autonomía económica que se pierde cuando usted tiene, por ejemplo, un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional entonces asume prácticamente el control de las políticas monetarias y fiscales de un gobierno, o que se pierde también cuando se produce la dolarización de la economía, que tiende a estabilizar y a reducir los precios en determinados estados, pero que limita entonces la posibilidad de los gobiernos de tomar medidas de corte monetario en situaciones de crisis que pudieran ser inevitables cuando se trata de asuntos de incidencia extranjera. Entonces, el hecho de tener un banco central nos da autonomía económica. El gobernador del Banco Central, que ya tiene 22 años gobernando el Banco Central en dos etapas, primero en los años finales del gobierno de Balaguer y los 4 primeros años de gobierno de Leonel Fernández, y posteriormente hasta el 2000, y posteriormente desde el 2004 hasta la fecha. Héctor Valdés Albizu hizo un levantamiento, un recuento sobre el comportamiento de la economía, y ahí salió a reducir el hecho de que en los primeros 9 meses de este año la economía dominicana creció 4.8%. Una notable desaceleración de nuestro crecimiento económico provocado principalmente por la lentitud en determinadas áreas de la economía y por situaciones de decrecimiento o caída en el crecimiento de algunas áreas vitales para la economía dominicana, porque siempre han contribuido con su dinamización, como es el caso, por ejemplo, de las comunicaciones, que el mes pasado, en el mes de septiembre pasado, tuvo una caída de más de 7 puntos porcentuales en términos negativos. O el caso del turismo, que tiene 3 meses consecutivos con crecimientos negativos. De acuerdo con las cifras que presentó el Banco Central, por ejemplo, el sector de hoteles, bares y restaurantes, que es el turismo, en los 9 primeros meses de este año tiene un crecimiento de un 1% apenas. Un crecimiento, por suerte, en números azules o números, no en números rojos, porque no tiene el signo de menos atrás, pero que es un crecimiento muy insignificante si tomamos en cuenta el ritmo de crecimiento que ha tenido el turismo en la República Dominicana en los últimos años, que de por sí es el principal generador de divisas en nuestro país o para nuestra economía. El mes pasado, el turismo sufrió una caída de menos 5.6%. El mes anterior había sufrido una caída de menos 4.6%. Y el mes anterior a agosto, es decir, en julio, había sufrido una caída de menos 7.3%. Es decir, que en los últimos 3 meses el turismo ha venido registrando números negativos. Aún así, el Banco Central dijo que de todas maneras la generación de divisas por medio del turismo tuvo un ligero crecimiento, y que el crecimiento del sector como tal en términos globales pues marca un 1%. Tenemos la situación, por ejemplo, del sector de las comunicaciones, que en los primeros 8 meses de este año registró una caída de menos 5.1%. El mes pasado específicamente tuvo una caída de menos 11.2%, y en el promedio de los primeros 9 meses del año registra una baja de menos 5.8%. Revisando el comportamiento de otros aspectos o otras áreas de la economía, vemos que en los primeros 8 meses de este año el sector de minas, explotación de minas y canteras, creció 5.8%, pero el mes pasado, precisamente el mes pasado, tuvo una caída de menos 7.4%. Por lo tanto, al cierre de los primeros 9 meses, el comportamiento o el crecimiento del sector minas es de 3.9%. Y hago referencia a eso porque ese es uno de los sectores que tiene mayor peso en el crecimiento de la economía, a pesar de que no es un sector generador de empleos, porque nosotros tenemos principalmente una gran mina de oro, que es la mina que
que exporta la mayor cantidad de ese mineral hacia el extranjero. Entonces es la que más marca en las exportaciones nacionales y es la que tiene un peso importante en el Producto Interno Bruto, a pesar de que su crecimiento no tiene derrame, o sea, no se reparte en el resto de la economía. Pero me extraña que haya habido una caída de menos 7.4% el mes pasado del sector minero, cuando precisamente el mes pasado fue donde se registraron los mayores niveles de precios del oro, a propósito de la situación incómoda que se está viviendo en el exterior. Pues el oro viene registrando un precio promedio de 1.500, entre 1.400 y 1.500 dólares la onza Troy, lo cual indica que si nuestras exportaciones de oro aumentan en momentos en que hay un aumento internacional de ese mineral, entonces deberíamos tener una mayor bonanza en cuanto a ingresos de divisas, por lo menos en términos nominales, en términos contables, aunque no en términos reales, porque ese dinero se queda afuera. Pero lamentablemente el mes pasado parece que la extracción y exportación no fue tan alta como se esperaba. Entonces, el gobierno espera que la economía dominicana durante este año, o mejor dicho, las autoridades monetarias esperan que durante este año la economía dominicana crezca un 5%, es un crecimiento positivo y favorable si tomamos en cuenta que sería el mayor crecimiento de los países de toda la región de América Latina. Y también tenemos que tomar en cuenta que ese crecimiento va acorde con la situación de la economía o de las economías mundiales, donde nosotros tenemos una alta dependencia, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Europa. O sea que un crecimiento de 5% es un crecimiento favorable, pero no olvidemos que ese crecimiento de 5% está 2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento que tuvimos el año pasado, es decir, de un 7%. Por lo tanto, hay una notable desaceleración de la economía y hay una recuperación mínima, y esa recuperación se debe a la inyección de más de 35,000 millones de pesos que hizo la autoridad monetaria a través de la liberación de fondos del encaje legal para dinamizar los créditos a los diversos sectores de consumo de la República Dominicana y de esa forma entonces contribuir con una mejoría en la economía. A propósito de eso, entonces el sector financiero ciertamente muestra un crecimiento importante de 8.8% y es el que mayor sustento le ha estado dando a al crecimiento en sentido general, así como el sector de construcción 8.5%, gracias a que precisamente la agilización de créditos ha dinamizado también la construcción de viviendas y la venta también de viviendas. Pero hay un aspecto específico sobre el cual hizo referencia el gobernador del Banco Central, y es el que tiene que ver con la tasa de cambio. En efecto, la tasa de cambio ha estado subiendo. Hoy precisamente yo fui a un banco comercial, al banco más grande de la República Dominicana, el estatal, y fui a comprar $2,000. $2,000 a una tasa de 52 pesos con 86 centavos. Si hubiera querido más de $2,000 me hubiera salido más caro, porque así mismo lo dijeron claramente. Hasta $2,000 te podemos vender. Si quieres más de $2,000 no te lo podemos vender como persona física. Y aparte de eso, te va a salir más caro. En todo caso, yo nada más necesitaba por fortuna esa cantidad, porque para un asunto que tiene que ver con viajes y eso. Entonces, $52 con 86 centavos. En pocas cantidades, el dólar, entonces está esa tasa, que es la tasa oficial del Banco Central, pero en altas cantidades, entonces se cotiza más alto. Hay que hacer entonces varias llamadas, hay que consultar al Banco Central para poder desarrollar cualquier tipo de operación por encima de ese monto. Un párrafo del discurso del gobernador del Banco Central dice lo siguiente: estoy consciente de que los movimientos recientes en el mercado cambiario han generado aprensión en algunos sectores de la sociedad. Los que me conocen saben que tengo un compromiso innegociable con la estabilidad cambiaria y que estas situaciones que se han presentado producto de la incertidumbre política, como señalé anteriormente, serán enfrentados y resueltos de manera contundente. Y no dudamos en que la autoridad monetaria dirigida por Héctor Badeja Albizu, que siempre ha apostado a la estabilidad de la tasa de cambio, enfrente esa situación de manera contundente. El problema, señor gobernador, es que usted en ese mismo párrafo dijo
que esa situación se debe a la incertidumbre política en la República Dominicana, porque previo a eso usted había dicho que no hay aspectos macroeconómicos y monetarios que justifiquen un incremento en la tasa de cambio en la forma en que se ha venido incrementando en el último mes y medio. Por lo tanto, independientemente de del vigor que usted aplique para poder y de las medidas que se tomen en el aspecto monetario para enfrentar esta situación, es necesario que el Poder Ejecutivo le ayude en parte. Y el Poder Ejecutivo le tiene que ayudar en parte, tal vez no tomando medidas fiscales, sino contribuyendo a que se reduzca o desaparezca esta situación de incertidumbre política. Y por eso llevo esta semana diciendo y exhortando al partido de gobierno y a nuestro presidente Danilo Medina a que ya que ocurrió lo peor, que fue la salida de uno de sus principales líderes del partido y que ya están en un proceso de depuración, pues que ya deje la parte política a los políticos dentro de su partido y la parte de administración gubernamental que está a su cargo, tómela con mayor énfasis y con mayor concentración, no solo para que su gestión gubernamental termine bien, sino también para contribuir a que se vaya desapareciendo esta situación de incertidumbre política que indudablemente ha sido provocada por el partido en el gobierno, sin ánimo de responsabilizar a ninguna de las partes, y que en todo caso corresponde a el presidente de la República, que es el presidente de todos los dominicanos y no solamente de un partido de la facción de un partido político o de los militantes de un partido político, perdón, corresponde entonces contribuir a que se elimine esa incertidumbre. No solo para garantizar la estabilidad de la tasa de cambio, sino también para garantizar un dinamismo de nuestra economía, para garantizar que continúen lográndose conquistas tan importantes como esa reducción de los índices de pobreza de un 39% a un 23% en apenas 7 años. O de que hayamos podido reducir la pobreza extrema de un 9.9% a un 2.8% en 7 años. Ese proceso de reducción de la pobreza y que, de acuerdo con el índice Gini internacional que se establece para medir la desigualdad social, se indica, de acuerdo con lo que dijo el Banco Central, que nosotros estamos entre los 4 países de América Latina donde mayor logro se ha alcanzado en cuanto a la reducción de la desigualdad social. Eso que se puede exhibir y que es un resultado importante para la economía dominicana y para la situación o condición de vida de todos los dominicanos, no se puede tirar a la borda en lo que queda de esta gestión gubernamental. Las elecciones municipales son en febrero del año que viene. Faltan todavía 5 meses y las elecciones congresuales y presidenciales son en mayo del año que viene. Faltan todavía 8 meses. Vamos a concentrarnos ahora a que estos meses que le quedan a este año continúen con estabilidad y sin esa incertidumbre política a la que hace referencia la autoridad monetaria, que ha incidido en ese aumento inesperado de la tasa de cambio.